¿Quién es la roca? ¿Pedro o Jesús? Es el tema de este video. Bienvenidos a Rueda del Alfarero, un espacio de sana doctrina. Sin más preámbulos, iniciemos. Para comenzar, daré lectura al pasaje bíblico de Mateo 16, versículos del 13 al 20, y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Después de la confesión de Pedro, Jesús declaró 4 cosas muy importantes. Número 1. Yo también te digo que tú eres Pedro. Número 2. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número 3. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número 4. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Examinemos cuidadosamente estas 4 declaraciones para descubrir sobre qué roca edificó Jesús su iglesia. Bien, obviamente aquí hay un juego de palabras. En el griego original vemos 2 palabras muy parecidas, pero tienen diferente significado. Una es Petros y la otra es Petra. El versículo bíblico dice: Tú eres Petros, que significa un pequeño trozo de roca, y sobre esta Petra, y Petra significa roca firme o sólida, edificaré mi iglesia. ¿Quién es Petros o pequeño trozo de roca? Eso se lo dice directamente a Simón, hijo de Jonás, y desde ese momento Simón sería llamado Petros, en español, Pedro. ¿Y por qué Jesús le llamó así a Simón? Esto lo veremos cuando veamos la 4ª declaración de Jesús dicha en el pasaje que estamos analizando. ¿Quién es la Petra o roca firme y sólida? La roca es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo, y tenemos la explicación del mismo Simón Pedro en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: Viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. El apóstol Pedro citó al profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, que dice: Y aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo. Él es el fundamento, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia aún no era una realidad. Cuando Jesús hizo esta declaración, la iglesia no existía. La iglesia empezó a existir hasta que el Espíritu Santo vino a morar en la vida de los que creen en Él, para darles ese nuevo nacimiento. En la 3ª declaración de Jesús dice: las puertas del Hades. Se refiere a la muerte. La palabra griega utilizada para infierno es Hades, que equivale
al hebreo Sheol del Antiguo Testamento. En español corresponde a la palabra infierno y se refiere al lugar donde van los muertos. En otras palabras, las puertas de la muerte no prevalecerán o no triunfarán contra la roca. Eso sucedió cuando Jesús resucitó. Y algún día el Señor mismo descenderá del cielo con una voz potente que será como la voz de un arcángel y como una trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados. Verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán tampoco contra su iglesia. Al estudiar el significado correcto de cada palabra y tomar en cuenta el contexto total de la Biblia, podemos entender que la Petra, o sea, la roca, es Jesucristo. Vayamos ahora a la cuarta declaración de Jesús. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Esto tiene que ver con la primera declaración. Jesús le dijo a Simón: tú eres Petros, o pequeño trozo de roca. Cuando revisamos la historia del apóstol Pedro, podemos ver que fue Pedro el primero de los apóstoles que predicó el evangelio de Jesús. Aquí se muestra que Pedro abrió la puerta para que todo aquel que crea en Jesucristo forme parte de la iglesia del Señor Jesús entre los judíos. Y tiempo después, también Pedro fue el primero de los apóstoles que le predicó o que le compartió el evangelio a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judíos. Y así toda persona que no es judía puede formar parte de la iglesia del Señor Jesús. Así se cumple lo que Jesús le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí el reino de los cielos no es directamente en los cielos, sino la presencia de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pedro tuvo el privilegio de ser el primero en compartir o predicar el evangelio de Jesús, y al oír el evangelio, las personas puedan creer en Jesucristo y así recibir la presencia del Espíritu Santo. En ese momento, el reino de los cielos se convierte en una realidad en la vida de los que creen y que aceptan a Jesucristo. Si tú has creído en Jesús y eres nacido del Espíritu Santo, eres hijo de Dios y tienes el privilegio de formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús, esa iglesia a la que la muerte no puede vencer. ¿Qué significa todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Jesús sabía que Pedro sería el primero en predicar el evangelio, pero esa responsabilidad no solo es para el apóstol Pedro, también para todo aquel que cree en Jesús. Al predicar el evangelio abrimos o desatamos la posibilidad que las personas reciban el reino de los cielos en sus vidas. O sea, al aceptar a Jesucristo, reciben el Espíritu Santo y así estar en el reino de Dios. Pero si no predicamos el evangelio, entonces nosotros atamos o cerramos la posibilidad de que muchas personas reciban el reino de los cielos. Y esto no solo es para el apóstol Pedro. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las personas de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros nos callamos o ocultamos la palabra de Dios, es como si atásemos en la tierra. Y si comunicamos, si proclamamos la palabra de Dios, es como si desatásemos en la tierra el reino de los cielos. Ningún ser humano que no sea nacido del Espíritu Santo tiene acceso al reino de los cielos. Solo aquellos nacidos del Espíritu Santo tienen esa distinción y privilegio por creer, o sea, por confiar en Jesús. Tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el evangelio porque es el único mensaje que puede salvar a las personas. Esta es una gran responsabilidad.
Espero que esta enseñanza bíblica sea de bendición para todos ustedes. Si te gustó este video, regálame tu like, déjame un comentario, dime qué piensas de esto y comparte este video con tus contactos para que todos sean bendecidos por la palabra de Dios y que este ministerio pueda crecer. Esto es todo por hoy, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.